días, tardes, noches a nuestros podescuchas. Estamos aquí con el maestro Héctor Manuel Pedraza Rosales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Él es coordinador del Departamento de Estudios de Procuración de Justicia y Seguridad Pública y va a compartir con nosotros un poco acerca del trabajo que hacen aquí en este departamento. Maestro, muchas gracias por su tiempo y pues me gustaría que nos comentara un poco acerca de usted, de su formación profesional y después que nos comparta acerca del departamento. ¿Cuál es el trabajo que han hecho aquí en este departamento? Por favor. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad universitaria y a todos aquellos que puedan acceder a esta nueva forma de comunicación. Mi nombre es Héctor Pedraza, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realicé mis estudios de la maestría en la FES Acatlán y actualmente estoy haciendo lo posible por obtener mi grado de doctor en Derecho. Estamos haciendo la tesis ahorita sobre los temas de narcotráfico, seguridad humana y violencia. El Departamento de Estudios de Procuración de Justicia forma parte de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. Cabe destacar que esta unidad fue uno de los últimos logros de nuestro rector Juan Ramón de la Fuente, y la intención es contar con instancias que se dediquen dentro de la universidad a hacer investigación aplicada para la resolución de los problemas del entorno. De tal manera entonces que aquí en esta unidad de investigación multidisciplinaria trabajamos 8 departamentos, cada uno de los cuales desarrolla diferentes temáticas. A mí me ha tocado suerte coordinar entonces todo este departamento que realiza investigación sobre procuración de justicia y seguridad pública, que considero que son de los temas más sensibles por los que está atravesando nuestra sociedad. Y en este punto me gustaría recalcar que dentro de las investigaciones que hemos realizado en el departamento, tomamos muy en cuenta la recomendación que hizo el rector Narro en agosto del 2011, después de haber hecho una convocatoria a los principales especialistas, tanto de nuestra máxima casa de estudios como de otras instancias de investigación a nivel internacional. Producto de esta convocatoria se obtuvo un documento donde se hizo un análisis acerca de la situación de la violencia, de la inseguridad que vivía nuestro país, y atento precisamente a esa propuesta que realiza la UNAM es que nosotros vamos también realizando nuestros trabajos de investigación aplicada. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro. Y en relación a este trabajo, ¿nos podría comentar cómo está constituido su grupo de trabajo, dado que es multidisciplinario? Claro. En primer lugar, yo creo que hay que determinar cuáles son las líneas de investigación, porque a partir de ellas entonces configuramos diferentes formas de trabajo. Okay. Tenemos por lo pronto 2 líneas de investigación muy fuertes, una que tiene que ver con la prevención del delito y otra que tiene que ver con el sistema penitenciario. En cada una de estas hemos realizado trabajos multidisciplinarios, contando con la participación tanto de profesores de las diferentes licenciaturas e inclusive de los posgrados que tenemos en la facultad, pero también hemos contado con la colaboración de alumnos para realizar estos proyectos de investigación. Entonces, así es como hemos venido trabajando con los profesores, tratando de recuperar esa experiencia que cada uno de ellos tiene desde su disciplina, para poder entonces atender a las necesidades de los usuarios que se acercan a la FES Acatlán para solicitar, en este caso, servicios de consultoría. Y con respecto a los alumnos, también hemos trabajado de manera multidisciplinaria a través de diversas formas. Una que estamos ahorita fortaleciendo en la facultad es la formación de jóvenes investigadores. Y en este punto, pues los hemos de alguna manera introducido al trabajo de campo. Hemos colaborado tanto con alumnos de la licenciatura en Derecho como de Sociología, y producto precisamente de esas experiencias de campo que van teniendo, de repente empiezan a surgir sus inquietudes, el titularse por actividades de investigación
o colaborar en seminarios donde van haciendo sus primeros pasos dentro de la investigación, por lo pronto de carácter multidisciplinario, en estos temas que son de violencia urbana, políticas públicas, seguridad pública, procuración de justicia, sistema penitenciario, prevención del delito. Ok, muy bien. Y en relación a estas investigaciones, nos comentas son dos: prevención y sistemas penitenciarios. Así es. ¿Nos puede comentar más acerca de estos trabajos que han realizado? La prevención del delito le hemos dado una importancia muy grande, dado que a partir del 2011 el gobierno federal implementa dentro del Subsemun una partida específica para los municipios para que realicen investigaciones de carácter multidisciplinario. De tal manera entonces que los municipios pueden acudir a instancias que realizan investigación, y estas pueden provenir de universidades o incluso de consultorías que pueden ser hasta privadas. Uno de los problemas a los que se enfrentaban los municipios en el 2011 fue que existe una cantidad muy grande de consultoras, pero que no cuentan con los recursos humanos suficientes para hacer investigación aplicada tal y como lo solicita el Subsemun. Una de las ventajas que tiene la UNAM es precisamente esa, que en nuestros cuerpos académicos tenemos gente que es experta en su ámbito disciplinario, y aquí el gran reto al que nos enfrentamos dentro del departamento fue primero detectar a los investigadores y en segundo lugar convencerlos de la necesidad de trabajar de manera multidisciplinaria. De tal forma entonces que esta línea de investigación de la prevención ha fortalecido y ha favorecido el trabajo en conjunto, sobre todo con los profesores. Con respecto al segundo tema, que es el sistema penitenciario, esta fue una investigación que todavía está en curso sobre un diagnóstico de cómo se encuentran los centros de reclusión en el Distrito Federal específicamente. Nos hemos abocado a entrevistar a autoridades, a entrevistar a los internos y a entrevistar a los familiares, porque nos interesa tener una visión de conjunto del problema que implica el sistema penitenciario, porque en ocasiones los medios de comunicación enfatizan quizás solamente uno de los aspectos, cuando resulta una cuestión de carácter mediático. De repente empiezan a salir en los medios de comunicación las fugas que existen en los penales, y de repente entonces la atención se centra en qué están haciendo las autoridades para poder ejercer un control sobre los internos. Sin embargo, pocas veces hemos contado con una visión más integral sobre estos tres actores, es decir, los internos, las autoridades y los familiares. Y fue una oportunidad muy gratificante, sobre todo porque aquí contamos con la colaboración de los alumnos para el trabajo de campo, quienes pusieron en práctica, por lo pronto, por ejemplo, los compañeros de sociología, su entrenamiento para la investigación cualitativa. Sin embargo, también contamos con la colaboración de compañeros de la carrera de Derecho, y ellos analizan el problema desde el punto de vista eminentemente legal, pero sabemos que dentro de la ley pues existen diferentes formas de interpretarla, y en ese sentido salir un poco del formalismo jurídico, de esta postura positivista, y tratar de analizar un problema social como es el sistema penitenciario, recuperando entonces las aportaciones que hace la sociología. De hecho, sabemos que existe también la sociología jurídica, y en este punto entonces lo que estamos haciendo es despertar en los alumnos, sobre todo de Derecho, esta inquietud por analizar el problema del sistema penitenciario desde una disciplina diferente como puede ser la sociología. Y con los alumnos entonces hemos privilegiado no solamente el trabajo de campo a través de las entrevistas, sino también la creación de seminarios en donde ellos, a partir de las experiencias que tuvieron de contacto con la realidad penitenciaria, empiezan a desarrollar temas específicos.
Y es una manera también a través de la cual los alumnos van entrenándose para escribir desde un punto de vista académico un ensayo que pueda ser eventualmente publicado. Muy bien. Que es como lo que esperamos de la publicación de estos resultados de estas investigaciones. Claro. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Y en relación pues también a esta importancia de tener esta mirada social y permear lo jurídico con esta mirada, ¿por qué? Porque lo vamos a vincular con temáticas relacionadas a políticas criminales, a políticas públicas, que también es donde yo encuentro pues esta vinculación. Al hablar de lo criminológico hablamos de prevención, de readaptación. Entonces, en ese sentido, y dada su experiencia al investigar estos centros de readaptación social, ¿cuáles considera usted que son estos pros y contras, dado lo que usted ha encontrado en sus investigaciones, y si lo contrastamos con, por ejemplo, la cuestión de los penales que han sido certificados por la CAC, en ese sentido, perdón, por la ACA, en ese sentido, ¿cuáles son sus opiniones, sus observaciones de estos centros de rehabilitación, de readaptación social, y estos cerezos también, pero con estas certificaciones? ¿Por qué buscar este tipo de cerezos con esta certificación? ¿Cuáles son esos beneficios? Mira, hablar del sistema penitenciario en México es algo muy complejo. Claro. Una de las conclusiones a las que llegamos con la investigación es que, por lo pronto, en el Distrito Federal tenemos 10 realidades diferentes. Claro. Porque una forma es como se viven los problemas en la penitenciaría, que en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, donde están los inimputables, que donde están las mujeres en Santa Marta, Catitla o Tepepan, de tal manera entonces que hacer aseveraciones genéricas sobre el sistema penitenciario pudiera ser a primera vista muy vago, y en este sentido no ofrecer información relevante. Yo creo que una de las bondades de esta investigación es que nos permite acercarnos a medir el pulso de cada una de estos lugares de reclusión que tenemos en el Distrito Federal. Sobre esta cuestión de la certificación sucede algo muy curioso, porque por una parte tenemos este reconocimiento a nivel constitucional de los derechos humanos, y mucho se ha discutido en México sobre si también los delincuentes tienen derechos humanos, porque hablamos de los derechos de las víctimas, y en ocasiones, hasta de una manera sarcástica, se llega a afirmar entonces que quienes tienen más derechos en México parece ser que son los delincuentes y no las víctimas. El agresor y no la víctima. Sin embargo, enfatizando en este punto de los derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad, pues también existe una serie de ordenamientos de carácter internacional donde México es parte. Tal es así que existen protocolos que se han establecido para poder entonces administrar un centro de reclusión, y México, al suscribir ese tipo de acuerdos, entonces también está obligado a seguir estos lineamientos, de tal manera entonces que no es nada nuevo. O sea, es algo a lo que está obligado ya desde el aspecto constitucional. Sin embargo, el problema para mí no es tanto la adecuación de la normatividad internacional con el derecho positivo mexicano, porque pues existen salidas desde el punto de vista de la técnica jurídica. El problema yo lo visualizo sobre todo en la ejecución de las políticas criminales, es decir, nos dice la Constitución en su artículo 18 que el sistema penitenciario gira alrededor de los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la cultura, el deporte, la salud. Sin embargo, el mismo sistema penitenciario no cuenta con la infraestructura y los recursos humanos y materiales suficientes como para cumplir con estos requerimientos que le vienen de la propia ley. Por ejemplo, dentro de la investigación que realizábamos,
Nos comentaban no solamente los custodios, sino los que están a cargo de las escuelas o de los talleres. Si nosotros quisiéramos atender la demanda de los reclusorios preventivos, por ejemplo, que son donde existe el mayor problema de sobrepoblación, pues necesitaríamos construirle 3 pisos más a los dormitorios. ¿Por qué? Pues porque habría que proveer de un piso para los talleres, otro piso para las escuelas, otro piso para lo que son las actividades culturales. De tal manera entonces que no es posible desde el punto de vista de la infraestructura. Aparte de ello, pues habría que pagar maestros, habría que tener los materiales suficientes para los talleres, habría que proveer de recursos materiales, de recursos humanos, para que el sistema penitenciario pudiera funcionar. Pero no es así, o sea, el sistema penitenciario funciona con muchos déficits. Y también aquí me gustaría reconocer el trabajo dentro de los centros de reclusión de algunos esfuerzos que se han realizado y que en ocasiones no se les da el debido reconocimiento. Me gustaría comentar pues una especie de anécdota de la que tuvimos conocimiento cuando hicimos nuestro trabajo de investigación en el Cebarepsi, donde están los inimputables. Más del 90% de las personas que están en este lugar son personas en situación de calle, personas que están con problemas de adicción y precisamente derivado de ello, pues que sus daños neurológicos les han llevado a tener, por lo tanto, lesiones que son irreversibles en el sistema nervioso. Sin embargo, también existe dentro del Cebarepsi esta cuestión de el centro escolar. Bajo una mirada totalmente administrativista y una mirada muy corta, pudiera decirse, bueno, educación para los inimputables, ¿para qué? Más aún si decimos que es gente en situación de calle, más del 90% de ellos, no cuentan con los documentos, como puede ser su acta de nacimiento, como pueden ser los documentos que les requiere el INEA para proveerles de material didáctico. Sin embargo, ahí están, o sea, vimos el grupo de más de 10 personas que deseaban leer y escribir como una forma de superación. Pero nos comentaban los maestros, el INEA no me provee del material que necesito, porque no existen para el sistema. La única forma que tenemos de comprobar que existe es a través de la sentencia, pero eso no es suficiente para el INEA, necesitan otro tipo de documentación. Y entonces estos profesores, con una gran vocación por la docencia, lo que hacían era recuperar materiales usados, reciclarlos y poder entonces cumplir con el hecho de darle educación a las personas que están privadas de su libertad en el Cebarepsi, a pesar de que son inimputables. Pero el hecho de querer leer y escribir es una forma de superación y es una manera, como vamos viendo, esta cuestión de la readaptación o de la reinserción social. Claro, y también eso que nos llevaría a 2 puntos que no me gustaría que se nos escaparan. Uno, en cuanto al minimalismo penal, para pues contrarrestar esta sobrepoblación penitenciaria, 1, y 2, al hablar de esta reinserción social, pues el papel importante también sociedad por fuera, ¿no?, para llevar a cabo o concretar esta reinserción. Al respecto, ¿cuál es su consideración en torno al minimalismo penal? Considero que sobre estas posturas que estás comentando, efectivamente, le hemos puesto mucha atención al sistema penitenciario, pero para que una persona llegue a la cárcel, pues antes tuvo que pasar por los otros elementos, por los otros procesos, por las otras etapas por las cuales se constituye el sistema penitenciario, el sistema penal en nuestro país. Esto nos habla entonces, por ejemplo, que a nivel de la prevención de la violencia y la delincuencia existe un déficit, porque el Estado no ha proveído de manera suficiente de educación
de empleo, de servicios de salud, de vivienda a su población. No estoy diciendo con esto que de manera causal y automática el hecho de que una persona no tenga estudios, que no tenga un lugar donde vivir, pero son factores de riesgo que llevan a la criminalidad. Después llegamos a la procuración e impartición de justicia. Y ahí yo creo que nos está haciendo falta bastante el hecho de insistir en los medios alternativos de solución de conflictos, en la justicia restaurativa, en todos estos salidas alternas. Y considero que este es un problema incluso de carácter estructural, es decir, ya de manera atávica, parece ser que la consigna tanto de los secretarios como de los ministerios públicos, como de los jueces, es la prisión preventiva. Y nos ha puesto un catálogo enorme de cuáles son los delitos graves que no merecen entonces el beneficio de la libertad bajo caución, la libertad condicional, y por lo tanto entonces tendrán que seguir el procedimiento dentro de un reclusorio. Entonces el problema no es el sistema penitenciario, el problema es que lo hemos recargado y hemos abusado entonces de esta parte del sistema penal. Entonces yo creo que la solución estaría desde la prevención del delito y desde el hecho de que todos los que se encuentran dentro del proceso de procuración e impartición de justicia puedan encontrar salidas alternas. Pero aquí, una vez más, insisto, nos enfrentamos a un problema de carácter estructural. ¿Y qué estoy entendiendo por esto? En junio del 2008 se hizo una reforma de gran calado en nuestro país a la Constitución en materia penal. Y hasta el día de hoy, febrero del 2013, solamente 3 entidades federativas han implementado el sistema de justicia penal: Chihuahua, Morelos y el Estado de México. El Estado de Nayarit se encuentra en la etapa inicial y los demás estados están entre que adoptan o no los modelos que ya existen por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a la modificación de las constituciones, a la modificación de los códigos sustantivos y adjetivos, lo cual entonces hace necesaria, hace necesario entonces la salida a las medidas de seguridad, porque parece ser que hemos abusado de las penas, no le hemos dado la importancia debida a las medidas de seguridad y mucho menos a los medios alternativos de solución de controversias. Y esto porque no se han hecho las modificaciones a nivel legislativo y por supuesto tampoco se ha capacitado a los agentes del Ministerio Público, tampoco se ha capacitado, no se cuenta con la infraestructura para los centros de mediación porque no están previstos en las leyes. Entonces es un problema muy complejo. Claro, y que también, pues, retomando esta parte de la reinserción, pues, esta persona que ya sale en libertad, ¿con qué se enfrenta? Socialmente, ¿cuál es, pues, su opinión o cuáles son sus observaciones que nos podría dejar en cuanto a qué nos falta todavía para concretar esa reinserción en este factor? Porque no nada más es del cerezo hacia adentro y del cerezo hacia afuera, hay más todavía. Mira, hay un estudio interesante que realizó uno de nuestros alumnos que participó en los seminarios del sistema penitenciario. Él se hizo una pregunta sobre qué relación existe entre la reinserción y la reincidencia. Es decir, si una persona ya pasó por un centro de reclusión y vuelve a delinquir, ¿qué efectividad entonces tuvieron sobre su conducta los programas técnicos interdisciplinarios de capacitación para el trabajo, de educación, de cultura, de deporte? Y nos encontramos con situaciones muy interesantes. Por ejemplo, estos programas que desde la Constitución nos hablan de la reinserción, educación, capacitación para el trabajo,
son vistos por los internos como una forma para poder alcanzar los beneficios de la libertad anticipada. Entonces, asisten a la escuela no porque vayan a aprender, porque tampoco existen maestros. Quienes fungen o quienes hacen las funciones de maestros son los mismos internos. El sistema penitenciario no tiene el dinero suficiente como para pagar profesores. Tampoco existen profesores suficientes con el perfil para poder dar clases desde la educación básica hasta la educación superior. Entonces, quienes vienen a suplir estos vacíos son los mismos internos, que en ocasiones, dada su escolaridad, se pueden dar clases de primaria o de secundaria o de bachillerato. Entonces, ahí la cuestión de la educación queda en entredicho. No van a obtener un conocimiento, van porque están anotados en una lista. Claro. Y esa lista sirve para el Consejo Técnico Interdisciplinario para que en su momento puedan ser considerados esos elementos y entonces otorgarles los beneficios de la libertad anticipada. Y lo mismo sucede con respecto al trabajo. Entonces, ¿cuál era el perfil que nosotros detectamos de los reincidentes? Que cometían delitos cuya tipicidad les permitía entrar y salir de manera constante dentro del sistema, dadas las dificultades que existe de la reinserción social. Es decir, como quedo señalado, como quedo etiquetado al momento de haber pasado por un penal, ¿dónde queda entonces mi grupo de pares dentro del reclusorio? Entonces hago lo posible por regresar, porque ya sé cómo se manejan las cosas dentro del reclusorio. Hay un estatus, hay un modus vivendi, de tal manera entonces que ahí queda muy en entredicho estas finalidades de la reinserción a través del trabajo y de la educación. Exacto. Y que es ahí donde pues es un punto coyuntural y que se vincula con la criminología. Y pues también que es muy amplio, que es muy complejo. Pero, sí, no se preocupe. sí. Y pues es esto precisamente, esta vinculación, pero pues yo agradezco que contemos con departamentos dedicados a este estudio. Y nada más para finalizar, contaremos con pues obviamente con más avances en cuanto a las investigaciones que tengan y con las publicaciones de los trabajos. Pues mira, con respecto al tema de la prevención del delito, aquí nos enfrentamos a una situación doble. Por una parte fueron estudios muy concretos que nos pidieron municipios, y entonces hay un carácter de confidencialidad. De tal manera entonces que esos resultados no son públicos, sino que estuvieron sujetos a un convenio entre la UNAM y el municipio. Sin embargo, a partir precisamente de la experiencia con el grupo multidisciplinario de profesores, vimos la posibilidad de darle un cauce académico. Y en este punto entonces elaboramos un seminario, echamos a andar un seminario con el nombre de Violencia Urbana y Políticas Públicas, donde cada uno de los investigadores que participábamos en este diagnóstico, en este tema de la prevención a nivel local, pudimos darle rienda o pudimos darle cauce a las inquietudes desde el punto de vista académico. Y en ese sentido, ahorita estamos conformando una serie de ensayos que eventualmente tendrán que ser publicados, pero ya no estamos haciendo referencia específica a los municipios con los que tuvimos contactos, sino estamos analizando el problema de manera general, pero ya con esta experiencia que nos respalda de haber hecho estos proyectos de prevención del delito. Y con respecto al sistema penitenciario, pues también por una parte están en ciernes ahorita la publicación de estos ensayos por parte de los alumnos, que nos gustaría que fuera con el sello de la UNAM, ver las gestiones que sean necesarias para poder contar con esa publicación. Y por otra parte, los resultados de esta investigación, que también nos va a tardar bastante. ¿Por qué?
porque tenemos que pasarlo todavía por el filtro de las autoridades del sistema penitenciario, que por seguridad nos piden que antes de publicar cualquier estudio lo sometamos a consideración de la subsecretaría para que no se vayan a ver afectados los intereses de la seguridad, sobre todo de los internos, y también en su momento tienen que darse a conocer los resultados que se obtuvieron de cada uno de los centros penitenciarios. Entonces hay que mandar copia a los 10 centros de reclusión. Entonces, hasta que tengamos de alguna manera el visto bueno de las autoridades del sistema penitenciario, entonces podremos publicar después con el sello de la UNAM los resultados de esta investigación. Ok, entonces tenemos un gran trabajo esperando que sí pueda ser publicado. Claro que sí. Ok, pues maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por su aportación también, por compartirnos todos estos avances. En ese sentido esperaremos los resultados de estas publicaciones, esperamos que tengan luz verde en ese sentido para conocer estas investigaciones, para poder ser partícipes también de este gran proyecto que fue el investigar estos 10 cerezos. Y pues obviamente esperamos contar con su participación en nuevos episodios de podcast para que nos siga comentando acerca pues de esta importancia de no dejar de lado el tema de el sistema penitenciario mexicano. Pues yo también agradezco mucho esta invitación a ser parte de este proyecto, el cual saludo con mucho gusto, y por supuesto que en el momento en que tengamos nosotros estas publicaciones haremos algún evento de carácter académico para convocar a los interesados en el tema. Claro que sí, pues muchísimas gracias maestro. Entonces esperemos que este episodio sea de su agrado, queridos podescuchas, y estamos al pendiente de los siguientes temas relacionados a la criminología.